Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá, Camilo. Bienvenida al Pensatorio, bienvenida a nuestro Pensatorio para que conversemos un poquito. Pero antes de arrancar y de, como siempre lo hacemos, lanzar la pregunta detonadora de esta conversación, pues me gustaría que a las personas que nos están viendo, que te están escuchando, pues le cuentes un poquito sobre ti para que entiendan por qué estamos conversando hoy contigo. Bueno, pues primero decirte que la verdad para mí es un gran honor estar acá. Soy mamá tilatá con mucho orgullo, mamá de 3 hombres y soy psicóloga clínica. Yo estudié en la Universidad de los Andes y rápidamente en mi carrera me di cuenta que quería profundizar ramas más humanistas, quizás de la psicología, no tanto la rama más académica, más fría, que a veces digo que es una rama más fría. Entonces llego a la psicología positiva y luego estudio coaching ontológico. Entonces, bueno, eso es un poquito como mi formación académica. Digamos que a lo largo de mi vida también he estudiado muchas cosas, pero pues, mi core, el centro, lo que yo hago es ser psicóloga. Tengo mi consultorio 1 a 1 y tengo el privilegio de trabajar pues, con líderes, con empresas. Facilito espacios de aprendizaje experiencial donde la autenticidad, que creo que es el tema que nos convoca hoy, es uno de mis grandes pilares. Entonces, bueno, creo que por eso me buscaron y estoy feliz de estar acá para compartir un poquito de mi experiencia y bueno, dejarme guiar de esta conversación de tu mano. Muchísimas gracias. Y lo señalabas, la autenticidad es uno de estos temas que en los últimos años ha sido ocupado la agenda de muchas personas en sus procesos personales como comunidad, de pensar cómo puedo trabajar yo en ser mejor el yo que debo ser, cómo tengo que seguir reglas o seguir una comunidad, qué tanto soy yo como un usuario independiente, una persona independiente o parte de un grupo. Y por eso creemos que es importante que conversemos hoy sobre la autenticidad y la idea sobre la cual me gustaría que conversáramos es cómo se educa y si se puede educar para ser una persona auténtica. Entonces, pues si quieres, arranquemos. Arranquemos. Pues creo que cuando conversamos antes de sentarnos hoy acá, hablábamos de la importancia de intentar definir autenticidad. Creo que es una palabra, un concepto amplísimo y hay muchas maneras, sin duda, como todo en la vida, de definirlo, pero para mí creo que hay como 2 maneras que me gustaría proponer hoy acá y lo primero es poder ser quien soy a cada momento. Que creo que la autenticidad no es un puerto finito, no es algo que se logra y ya, sino es un proceso que se va construyendo a lo largo de la vida. Entonces, poder ser quien verdaderamente soy a cada momento de mi vida. Y el coaching ontológico propone un esquema que me encantó, que de hecho, desempolvando mis apuntes, lo recordé, y es que el coaching ontológico habla de cuerpo, emoción y lenguaje. Y creo que la autenticidad es la coherencia entre esos 3 mundos, ¿no? Que realmente digo lo que pienso y que mi cuerpo, mi emoción y mi lenguaje están en armonía. Y pienso que la vida es maravillosa porque nacemos auténticos, nacemos, creo yo, en esta conciencia expandida y a lo largo de la vida lo vamos olvidando por nuestras primeras experiencias, nuestra infancia. Y creo que la adultez es el gran regalo, o la vida misma, la oportunidad de recuperarlo un poco. Y pensaba hoy también otra palabra que quisiera dejar ahí como en el tintero para que lo exploremos juntos, que es la inocencia. Creo que confundimos la inocencia con ingenuidad y creo que la inocencia es un gran regalo, ¿no? Es la capacidad de asombrarnos, es la capacidad de mostrarnos tal y como somos, que creo que muchos niños tienen la oportunidad de serlo. Claro, lo que más nos encanta de estar con niños, cuando me preguntan, ¿qué es lo que a ti te gusta trabajar en un colegio? Ver esa inocencia de los niños, que es la capacidad de sorprenderse, esa que tú describes. Exacto. De que todo abren los ojos, todo es una sonrisa, todo es un descubrimiento. Sí, entonces, qué lindo entender la autenticidad como esa inocencia que tiene que ver el mostrarnos tranquilamente como somos. Bueno, ya iremos profundizando, pero creo que eso es un buen punto de partida, ¿no? ¿Qué es la autenticidad? Y bueno, luego veremos cómo se educa, cómo cultivamos el que cada persona realmente pueda ser quien es a cada momento de su vida. Nosotros en el colegio hemos hecho una apuesta grande por ayudarle a los niños y a los jóvenes en la medida en la que van creciendo a encontrar la mejor versión de ellos mismos. Para nosotros eso sería algo muy parecido a encontrar esa autenticidad y esa búsqueda
permanente de ese trabajo. Y lo hemos hecho de distintas maneras y me gustaría que pudiéramos charlar un poquito sobre eso para que con la experiencia que tienes puedas encontrar cuáles son esos puntos fuertes o cuáles se pueden mejorar dentro de ese trabajo. Para nosotros es muy importante trabajar en que los niños tengan una voz, porque si ellos no son capaces de levantar su mano y de decir cómo se sienten, qué les incomoda, establecer un límite frente a los demás, pues va a ser muy difícil que sean ellos, que en el marco de los retos que tienen las diferentes edades, y seguramente más adelante vamos a ver eso, puedan ellos encontrar la manera de ser y de explorar distintas cosas, que no tengamos podemos llamarlo como un currículo, pero también unas experiencias muy cerradas que homogenizan, porque la educación, y esto lo hemos hablado en otras ediciones pasadas, históricamente ha sido más una manera de que todos seamos muy parecidos, que todos en nuestra singularidad seamos lo más parecidos que podamos, y buscar una educación que sea un elogio a la diferencia, y el valor de la diferencia no es tan sencillo. Para nosotros como profesores sería mucho más fácil tener 25 niños que estén calladitos, todos sentados, todos participen, todos traigan la tarea, todos sean muy limpios, todos sean muy disciplinados, ordenados y vivan en comunidad. Pero es la diferencia la sal que le pone a la vida, que implica el reto también, pero que a la postre es lo que genera esa transformación en la vida de los niños. Entonces, que ellos puedan ser distintos, que no les eduquemos para que todos actúen de la misma manera. Esto a veces me lo preguntan mucho, bueno, ¿y ustedes por qué no tienen uniforme? Tener un uniforme es más fácil. Claro, pero también limita una de las cosas a través de las cuales más se pueden expresar las personas, que es el cuerpo. Y al final, algunos, si quiere traerse sudadera todos los días, deja de preocuparse a veces tanto que por la marca, que porque el jean sea del diseñador X o los tenis sean de la colección tal. Porque empieza a ser algo natural. En la medida en que lo dejamos artificial es donde se generan más presiones, donde los estudiantes tienen la posibilidad y les permitimos y les generamos escenarios donde de forma segura se puedan equivocar. Porque la equivocación les ayuda mucho en esa búsqueda de definir la persona que son y sobre todo la que no son. Encontrar, yo no quiero parecer eso. Yo voy más allá de mis errores, voy más allá de a veces esas etiquetas que nos ponen en la frente para definir el tipo de personas que supuestamente somos de acuerdo con los errores o los comportamientos que tenemos. Es una inversión que tenemos mucho, que implica un trabajo muy grande, pero que a la postre sentimos que es la manera en la que podemos darles a ellos la posibilidad de que digan, soy yo y estoy contento con eso, aunque haya tantas presiones del mundo, de la realidad, de la juventud. Lo vemos mucho en los adolescentes, de querer pertenecer y tener que a veces renunciar a cosas de ellos en pro de tener el respeto o esa idea homofílica de parecerme mucho a los demás, porque eso es rico. Pero trabajamos mucho en eso. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la pregunta de cómo lo veo, quiero meter aquí la cuña un poco también como mamá, porque si bien mi quehacer profesional pues me da unos conceptos, una sabiduría, pues mi lente también se ve atravesado por la mamá que soy. Y fíjate que me haces pensar que la autenticidad se siente. Es como el amor. Yo siempre decía, es muy difícil definir el amor. Tú sabes qué es cuando lo sientes, cuando lo experimentas. Y yo siento que la autenticidad se siente. Puedo incluso atreverme a decir que es como una frecuencia energética. Y fíjate que como mamá, y no porque sea altilatada ni mucho menos, pero sí quiero traer esta experiencia que en el colegio yo lo he sentido y lo sentí mucho en el proceso de admisión, que yo me acuerdo que yo me sentí tranquila de ser yo misma. Y entonces me haces pensar que la autenticidad no es solo algo individual, sino también colectivo, que los espacios pueden invitar a la autenticidad y eso creo que es la suma también de las personas que lo componen. Entonces, me parece que como colegio es un reto gigante porque, como decías tú, la homogenización hace quizás muchas cosas mucho más fáciles, pero qué reto para los educadores invitar, al criterio propio, al no estar de acuerdo. Entonces, no sé si estoy contestando a tu pregunta, pero también creo que me haces pensar como papás, como adultos que acompañamos estos procesos, cómo lo podemos cultivar, fomentar. Tú hablabas un poco lo que hace el Tilatá desde el colegio y creo que como padres de familia, pues siempre lo hablábamos tú y yo, ¿no? La importancia de uno ser auténtico, de uno hacerse preguntas.
de modelar lo que es la autenticidad y la importancia, y creo que lo traigo a colación con el ejemplo de lo que me pasó a mí particularmente en el proceso de admisión, de crear un ambiente amoroso y tranquilo para que esa flor, vamos a decir, florezca sin necesidad de parecerse a ninguna otra del jardín. Entonces creo que cada espacio quizás tiene una invitación, un reto. Una de ellas es el colegio, porque además ustedes acá tienen un montón de chinos. Yo soy mamá de 3 y ya a mí me parece eso un equipo de fútbol gigante. Y como papás, qué rico hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ser cada vez más auténtico? Este momento en mi vida, ¿qué me está invitando? ¿Qué capa tengo que quitarme? ¿Qué verdad tengo que aceptarme a mí misma, a mí mismo? Porque creo que los niños aprenden sin duda por ejemplo. Ese modelaje. Claro, y a los adultos nos encanta darles sermones y sentarnos, y yo creo que a la larga realmente los chinos leen, y luego hablaremos de la adolescencia, leen y huelen y sienten esta autenticidad. Entonces creo que en la medida que las familias sean contextos amorosos, creo que sin duda no lo hablábamos, pero hay una diferencia grande entre generación y generación, ¿no? Entonces yo creo que nuestros abuelos eran una cosa, y yo por lo menos crecí donde uno hacía y decía lo que se decía, y uno tenía que acoplarse muchísimo a lo que se esperaba de uno, por lo menos, digamos, con mis abuelos maternos, ¿no? Había una forma de vestirse, era como... Y creo que... Acá tenemos un dicho que no nos gusta, pero que es muy real, y es que el que hace caso no se equivoca. Entonces no nos gusta aplicarlo, pero sí es un saber popular. Si tú haces caso, no te no tienes problemas. Exacto. Entonces, y creo que las nuevas generaciones de padres, que tenemos igual un reto gigante, hemos intentado como romper con esa regla social, y hemos intentado abrir un campo un poco más amplio, pero pues sin duda es un reto. Entonces estoy hablando como madre, y creo que incluso como psicóloga, siempre muchos de los retos de los niños tienen que ver con la familia. No soy psicóloga infantil, pero hablando con colegas siempre me dicen, el 80% de los casos no es tanto el niño, es la familia. Entonces esto es una invitación a la responsabilidad y el regalo que tenemos como padres de hacer de nuestra casa un lugar rico, acogedor, donde en la medida de lo posible, porque no es que uno lo logre al 100%, pues nuestros hijos puedan desenvolverse, y sin duda eso es un reto también para nosotros, porque tenemos que hacerlo como a la par. Escuchándote me surge una pregunta que te quiero lanzar, y es en cosas concretas, y lo hablo yo como papá, Sí. aquí saliéndome del rol de educador. ¿Qué podrías tú como enmarcar que podría ser útil para nosotros como papás, que somos modelos de nuestros hijos, para lograr nosotros tener esos comportamientos, esas actitudes, no lo sé, tú nos podrás explicar mejor, que permitan realmente que nosotros mismos estemos en esa búsqueda de la autenticidad? Sobre todo que como adultos respondemos mucho a unas dinámicas sociales muy estrictas, ¿no? Y tenemos muchos deberes y tenemos menos escenarios en los cuales tenemos esa libertad que los muchachos se les permite, y les damos como más tranquilidad para que la vivan. Nosotros somos más cuadriculados, nos toca. ¿Cómo crees que nosotros como adultos, papás, mamás, educadores, podemos vivir más esa autenticidad para modelarla. Para poder modelarla con nuestros muchachos? Pues fíjate que ahora me pongo el sombrero de psicóloga, y creo que un proceso de autoconocimiento en la forma que tú quieras. Yo siempre le digo a los consultantes que llegan a mi consultorio, pues maneras de conocerse a uno mismo hay 1000, y no necesariamente tienes que tener a otra persona que te acompañe. Pero sí creo que adentrarnos en nuestra historia, hacernos preguntas es importantísimo. Entonces lo primero creo que es una gran invitación a encontrarse con ustedes mismos, con nosotros mismos, hacernos preguntas. Hay un ejercicio que yo siempre propongo, que es la revisión de tu historia de vida, ¿no? Hacer un día, una línea del tiempo, y marcar los momentos que te han marcado, tanto experiencias positivas como quizás más retadoras. Eso nos empieza a dar pistas, ¿no? Yo trabajo con líderes y es impresionante porque mi punto de partida siempre es la historia de vida, siempre. Te doy un ejemplo puntual que estoy trabajando ahorita. Una mujer muy capaz, que la empresa, digamos, que le ofrece este beneficio, porque si bien es muy capaz y muy inteligente, ella no ocupa espacio, ella no levanta la mano, ella no le gusta, como dicen en inglés, el spotlight. Y cuando tú vas a la historia de vida de ella, tú entiendes perfectamente por qué. Entonces, a veces creo que los procesos pueden llegar a ser miopes, porque te da la estrategia, te da el ejercicio que te quiero dar yo hoy, pero si tú no haces primero ese ejercicio de conocerte a ti mismo, va a quedar como sin una pata,
¿sí? Puede llegar a ser un ejercicio que queda un poco vacío. Entonces, herramientas, me parece que el primero es conocernos a nosotros mismos y eso requiere mucha valentía y mucha honestidad, ¿sí? Hay uno segundo práctico, me estoy yendo a cosas prácticas para quizás lo que nos escuchen se lo lleven, es buscar fotos de chiquitos. Creo que cuando vemos esa foto y recordamos que nosotros también alguna vez fuimos niños, fuimos adolescentes, empezamos a ver a nuestros hijos desde otro lente. Pero sobre todo, ver esa foto, ¿no? Imprimir una foto tuya de chiquito y tenerla cerquita es un gran ejercicio. No te puedo explicar bien qué es lo que pasa y siempre, de nuevo, los ejercicios que dejo en consulta son muy abiertos. Porque no a mí me da nostalgia cuando lo hago. Ok. ¿Sí? ¿Tienes una foto en tu oficina de tu niño chiquito? No, pero sí en mi estudio en la casa. Está ahí con una tortuga ninja abrazado. ¿Y te da nostalgia? Que ahora me picaste la curiosidad. Yo tenía no sé si la palabra sea trauma, pero una cosa que me angustiaba mucho de chiquito y era que el yo de 8 o 10 años nunca iba a saber en qué iba a convertirse esa persona. O sea, es como un problema físico de la temporalidad y la noción del tiempo. O sea, yo sé qué quería, pero ese niño nunca va a saber si le fue bien en el colegio, si le dio un beso a una niña que le gustaba, si consiguió tener las cosas que quería tener, si vivió las experiencias que quería vivir, nunca lo supo. Y eso me genera mucha nostalgia, ver a ese Camilo del pasado. Ahí estaba en terapia. Pues mira, qué interesante porque justo, pues hay maneras miles de entenderlo, ¿no? Pero al revés, creo que ese ejercicio de conversar con él, pues tú le puedes contar, ¿no? Y ese es el ejercicio que yo propongo, es porque no vas, yo sí creo que uno puede viajar en el tiempo y en el espacio, suena de nuevo, pero creo que si nos adentramos en la física cuántica encontraremos cómo explicarlo mejor, pero es ese ejercicio donde sí puedes ir a donde tu niño chiquito y decirle, no fue tan grave, eso que te está pasando no te va a definir. Si te contara el ejercicio que hicimos ayer con esta mujer que te digo que es una líder espectacular, el ejercicio que hicimos y cómo ella pudo como viajar a un momento de su infancia muy doloroso y hacer de manera, ¿cómo te diré?, meditativa, lograr hacer lo que ella no pudo. Ella se quedó como con una rabia y con un reclamo no hecho y la invité a que lo hiciera. Entonces, esto de trabajar con nuestros niños chiquitos es increíble. Yo tengo también una foto y a mí, por lo contrario, me da mucha ternura. Es una niña que se fue disfrazada de Igor, ¿te acuerdas el burrito de Winnie the Pooh? De Winnie Pooh. El día que no era. Entonces yo llegué al colegio, imagínate, chiquitica, además yo era nueva, yo había llegado a España, entonces pues, no tenía muchos amigos, y yo llegué disfrazada de Igor y me acuerdo, yo era la primera del bus, entonces yo me acuerdo sentadita en el bus y ver a la gente que iba subiendo. Y todos como te iban mirándote. Porque además allá sí claro. había uniforme, entonces si algo sí éramos todos muy homogéneos. Y yo verme disfrazada más como un burro, o sea, el ridículo máximo, y la foto es divina porque estoy feliz. Y no sé si quizás por eso pues la autenticidad ha sido una cosa que lo he, sí, no sé, tarde entendí que tenía eso, como esa capacidad de mostrarme tal cual, cada vez más, no digo que por favor sea un producto terminado. Pero volviendo a los ejercicios, entonces es la revisión de nuestra vida, como hacer esa línea del tiempo es espectacular, porque además cada vez que uno la hace encuentra cosas diferentes. La segunda te diría, vayan a sus fotos, vayan a su infancia. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué nos pasó de chiquitos? Y eso nos dice mucho de quiénes somos hoy. Esas inseguridades, esas nostalgias, marcan mucho de la manera como nos desenvolvemos, creo yo, en la adultez. Y la tercera, ya volviendo un poco en relación con nuestros hijos, es la capacidad de hablar honestamente con ellos. Yo creo que a veces incluso pecamos por mostrarles esta imagen perfecta nuestra, ¿no? Y nunca contarles cuando el superhéroe. Exacto, el superhéroe. Y creo que eso hace mucho más mal que bien, porque quizás incluso los niños crecen con esta expectativa de, no, mi papá, mi mamá, que todo lo hacen bien. Y por eso el día que nos equivocamos el golpe es tan duro. Exacto. Porque se le cae un ídolo. Exacto, se le cae un ídolo. Y creo que si a temprana edad tenemos esa conversación, es espectacular. Ayer con Pedro, que tuvimos un encontrón, mi hijo mayor, a quien amo, como todos mis hijos, pero sin duda es uno de los que más me muestra cosas pendientes a trabajar en mí. Algo me estaba contando y me dijo, mamá, cuéntame una historia. Yo siempre les cuento historia antes de dormir. Me dijo, cuéntame cuando tú eras chiquita. Y me dijo él, cuando tenías por ahí 7 años, él tiene 7, y estabas triste como con tus papás. Wow. O sea, yo dije, wow, el ejercicio que él está haciendo y la invitación que me hizo, porque yo también le pude contar las veces que no me sentí escuchada por mi mamá, por mi papá.
Y creo que eso es espectacular, sentarnos con nuestros hijos y confesar nuestros errores, claramente a un idioma y un lenguaje que ellos entiendan, pero creo que eso es un ejercicio muy bonito, ¿no? Entonces, a veces digo menos libros, cuenten más de ustedes, de su día, ¿no? Que de repente uno llegue y uno les diga, hoy estoy cansada, hoy estoy de mal genio, ¿no? Que ellos vean la humanidad en uno, porque creo que en pequeño es lo que nos pasa de grandes, que todos ponemos este personaje para aparentar que estamos regios, que El estamos, maquillaje, nos todo. arreglamos todo, Exacto. la corbata y vaya uno y rasque un poquito y atrás hay un hombre que está experimentando un divorcio, hay una mujer que tiene un tema gravísimo con su papá. Entonces, pues esas serían las 3 invitaciones que me llegan. Muchísimas gracias. Y conversándolo, y lo habíamos tocado antes, hay un punto que es bien complejo, y es cuando los niños van creciendo, pues se van enfrentando a unos retos. Y todos queremos, y creo que es muy natural, es parte, creo, biológica de nuestra especie, todos queremos vivir en comunidad y ser aceptados en esa comunidad y ser alguien dentro de esa comunidad. Y los niños van viendo la importancia de parecerse a los otros, porque en la medida en que se parecen a los otros, se sienten más aceptados. Entonces, el niño que de pronto no le gusta tanto el fútbol, pero como todos sus amigos juegan, pues él se obliga a jugar porque es la manera de conectar. O la niña que quizás tiene 10 años, todavía no tiene mucho interés en los niños, pero sus amigas todas ya están hablando de niños y de, ay, ¿cómo vamos? Y novios y otras cosas, y ella se siente como obligada a entrar a ese mundo. Y si entramos a los adolescentes, pues peor, porque vamos peor en el sentido en el que son más riesgosos los escenarios en los que se mueven. En la rumba, tomémonos algo, porque no vapeamos, porque como todas estas cosas nos hacen sentir comunidad. Como para nosotros, y creo que es el reto de todos los que estamos trabajando con personas que están formándose, niños, adolescentes, es un reto gigantesco. Ayudarles a entender que la autenticidad, y tú lo marcabas muy bien al principio, no es una meta final, sino es una búsqueda permanente, donde todo el tiempo yo tengo que estarme como retomando el camino y volviendo al camino, como en este juego de la cuerda floja. Pero que de una u otra manera existen esos retos, que sí son muy particulares cuando ellos están en la formación de su personalidad. Nosotros de adultos, pues de una u otra manera ya los lidiamos, pero ellos sí se están formando en ello. Y es importante siempre estarles diciendo, pero el decirles tiene un límite muy grande hasta dónde nos están escuchando. Lo modelamos, como tú bien lo explicabas, con pues, las herramientas que tenemos como maestros, como papás, en los distintos escenarios, pero ahí está. Y eso es un reto muy grande que las personas adultas tenemos cuando estamos trabajando con niños, y ayudarles a ellos, porque quizás en la pregunta detonadora decíamos, ¿cómo educamos eso? Pero muchas cosas del corazón no se educan, se viven para que uno las aprenda. Pero enseñar eso no es enseñar a multiplicar, donde yo te pongo las tablas y tú te acuerdas de ellas y las memorizas. Eso no pasa con amar, eso no pasa con respetar, eso no pasa con ser auténtico, sino tenemos que generar escenarios donde ellos lo experimenten. Y es un reto gigante. Y es una invitación a las personas que tenemos estos roles, tener paciencia. Amén. Paciencia para asumir ese reto, porque es un propósito muy grande, que los niños puedan ser y construir la personalidad sobre la persona que ellos deseen ser, con los gustos que tienen, con las limitaciones que tengan, que no se queden en un discurso de, yo soy así. Y entonces el mundo se tiene que acomodar a que soy bravo, a que tengo mal carácter, a que soy agresivo, sino que también la autenticidad es buscar ser lo mejor que yo pueda hacer. Y ahí reitero nuestro trabajo diario de la mejor versión de cada uno. No es, esta es la versión impresa y el documento lo firmamos y todos me tienen que aguantar, sino la manera en la que lo buscamos. Y creo que ese es un reto gigante, que nosotros trabajamos con mucha paciencia y creo que con mucho amor, porque al final eso es lo que pues la gasolina que nos permite afrontar esa turbulencia que a veces se presenta, pero que nos invita a ser las personas que los niños necesitan para ellos aprender a ser quienes van a ser en el futuro y quienes van a ser cada día. Sí, esta reflexión creo que nos puede tomar horas,
Y ¿sabes qué me haces pensar? Me hiciste acordar de una vecina mía a quien quiero muchísimo, una terapeuta de niños increíble, se llama Juana. Y un día conversando me dijo, mira, ojalá la adolescencia de nuestros hijos sea bien complicada. Y yo, bien complicada, que nos griten, que nos digan que ellos quieren ser emos o fachos o que nos... Y me hizo reflexionar que creo que la adolescencia, y no sé si ahí va un poquito como tu reflexión, pero la adolescencia en particular es un momento vital muy importante para nosotros como seres humanos, y creo que me haces pensar como las 3 etapas de la vida, y creo que en la infancia quizás para mí uno de los ingredientes más importantes a custodiar es la curiosidad, ¿no? Entonces darles como el suficiente espacio para que esa curiosidad nata no se apague muy rápido, ¿cierto? En la adolescencia sí creo que tiene que ver con encontrar la identidad, y es esta lucha constante entre ser amado por quien soy y ser aceptado, y muchas veces esas dos cosas están en contravía. En contravía. Pero creo que es necesario, es como ese proceso que a veces queremos acortar o evitar, y creo que ese cimbronazo a nivel individual, incluso familiar, incluso en el colegio, no me quiero ni imaginar lo que es ser profesor de unos adolescentes, es necesario también. Y luego ya creo que ya en la adultez, si en la infancia es la curiosidad, si en la adolescencia es la identidad, yo creo que en la adultez es cómo puedo servir. Creo que hay mucho de cómo puedo yo entonces compartir lo que yo sé desde este lugar cada vez más auténtico. Pero sí creo que es un reto gigante, y me encantó que trajeras la palabra paciencia. Y creo que ahorita me estabas acordando a un señor que me encanta su trabajo, que se llama Francis Weller, que habla mucho del duelo y de las iniciaciones. Y él habla que hemos perdido esa cultura de hacer rituales. Del rito de paso, claramente estás atravesando un umbral, y cuenta él una historia divina, y es que en una comunidad indígena había una práctica que era hermosa, que era cuando el niño iba a pasar a ser un adolescente, un adulto, no sé si el adolescente un adulto o el niño un adolescente, lo que hacían es que este niño tenía que salir de la aldea, se iba, y mientras él no estaba, se iba a hacer como una expedición muy larga, la familia llevaba a cabo un entierro para simbolizar que ese niño ya no iba a volver a ser, murió. Y cuando volvía este personaje a la aldea, se cambiaba de nombre. Entonces, a lo que voy es que no le tengamos miedo a estos ritos de paso que son necesarios en la vida, que creo que la paciencia es un ingrediente infinito, que creo más en la paternidad y en la maternidad sí que es lo más necesario. Y muchas veces creo que, como me pasó con Pedro ayer, si uno rasca la superficie, abajo hay un montón de preguntas que uno se está haciendo, y que si uno lograra poder entrar ahí y medio entenderlas, quizás podemos acompañar mejor a nuestros adolescentes. No siempre es el papá ni la mamá el que logra entrar ahí, a veces es el profesor de filosofía. Me acuerdo que mi hermano, su profesor de filosofía, fue quien logró entenderlo. Entonces sí, creo que es un reto, es un proceso que nunca acaba, y que sin duda creo que el colegio tiene una responsabilidad gigante de ser un terreno fértil para que eso ocurra, y sin duda creo que ahí también tienen un reto gigante, pues para en colectivo aguantar 20, 40 chinos, todos en la adolescencia, todos haciéndose preguntas, pero creo que comunidades como el Tilatado, por lo menos hablo desde mi experiencia, pues han logrado hacerse estas preguntas. Y donde podamos estar en sintonía, educadores con familia, para entender que trabajamos en pro de esa autenticidad. Me ha tocado recibir familias donde dicen, pero es que yo quiero que mi hijo tenga más amigos, pero de pronto él ha manifestado porque su interés está con unos pocos, y él no está para tener 20 amigos y ser del equipo de fútbol y que lo inviten a las fiestas, porque no es su interés. Y lograr tener ese diálogo con la familia, decir, pues de pronto es que el hijo que tú quieres no es necesariamente el mismo que tienes, y que creas y entiendas que pues entre la expectativa te puede matar, y más bien deja que venga de su viaje con su nuevo nombre, y acompañémoslo y cuidémoslo y aconsejémoslo y amémoslo mucho, pero dejemos que tenga ese nuevo nombre. Claro, y ahí hablas de una cosa importantísima, y es el proceso que uno debería hacer para entender yo por qué quiero un hijo diferente. ¿De dónde viene que yo quiero que de la foto de chiquito? Sí, exacto. ¿Por qué quiero que mi hijo sea el chacho, el que está en el equipo? ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendí? Y ahí es cuando uno se da cuenta lo mucho que uno espera que el hijo sea la versión que uno no fue, o la versión mejorada de uno, o la réplica de uno.
pucha. Ahí tenemos que acordarnos mucho que es la mejor versión de el niño, no la Claro. mejor versión mía en el niño. Exacto, exacto. Por eso creo que mucho de esto que nos estamos preguntando de cómo educar o cómo cultivar la autenticidad, pues empieza sin duda en nosotros como adultos, porque creo que también venimos de muchas generaciones donde eso no se preguntaba, Eso no se porque habla, claro. eso no se hablaba por mil razones, ¿no? El mundo político, económico era otro, las costumbres eran otras, y creo que uno de los grandes regalos de la modernidad, no sé eso por qué sucedió, pero es el darnos el permiso de hacernos estas preguntas. Yo creo que mis abuelos nunca se lo preguntaron, era como, esto hay que hacerlo, y me acuerdo que a mi mamá no la dejaron estudiar medicina porque eso era una carrera de hombres, y eso no se cuestionó. Ahora tú pregúntale a mi mamá cuál fue el costo de eso, enorme. Pues una mujer que en ese sentido pues tiene una frustración gigante. Claro. Entonces, por eso de nuevo creo que las preguntas es un gran lugar, preguntarnos, ser curiosos de por qué soy así, por qué reacciono con Pedro así, hablo como mamá. Cuando uno encuentra la responsabilidad acá, muchas veces el sistema solito como que se desenreda. Se equilibra. Se equilibra, sí. Y creo que por eso, pues, la autenticidad que tiene que ver con esto de la inocencia, del amor, no como la palabra clichésuda, sino de verdad una frecuencia que creo que es donde nace todo, pues permite que no solo los niños, sino las familias, los educadores, pues podamos hacer el mejor intento de ser nosotros mismos y hacernos preguntas y acompañarnos en momentos difíciles. Entonces, pues por eso me encantó cuando me invitaron, me dijeron hablemos de autenticidad, y dije, bueno, yo me podría quedar acá miles de horas conversando. Seguro. Pero como decías tú, es una experiencia que se siente, y por eso yo me siento en casa conversando contigo y viniendo a conversar aquí. Muchísimas gracias. Hay una forma en la que nosotros normalmente terminamos el día con los niños, y le llamamos el ticket de salida, y es esta idea de cómo te sentiste hoy, qué te fue, con qué te llevas, qué aprendiste nuevo. ¿Cuál es tu ticket de salida hoy? ¿Qué te resuena? ¿Qué me resuena? Si quieres, mientras que lo piensas, te digo el mío. Por favor. Y el mío tiene mucho que ver con la responsabilidad que tenemos los adultos en trabajar en nosotros para ayudar a ser el mejor modelo para las personas con las que estamos, que están en crecimiento, ya sean nuestros estudiantes o nuestros hijos. Si no somos nosotros equilibrados, si no estamos en esa búsqueda, va a ser muy difícil pretender que ellos la tengan. Sí, me sumo a lo que acabas de decir. Me gustó mucho esto que dijimos de es una experiencia, la autenticidad es difícil definirla, pero uno la siente. Me quedo con la pregunta de entender bien en la adolescencia qué pasa, porque siento que es un periodo donde se mueven muchas cosas. Y confirmo una vez más que es muy rico uno poder encontrarse con otro desde un lugar como este, ¿no? Particularmente lo que te digo, me siento tranquila, digo, bueno, si le gustará o no les gustará lo que dijimos o lo que no importa, me siento como tranquila y tiene que ver, creo, sin duda, con lo que el colegio, por lo menos para mí, significa, con tu manera de liderar. Y me llevo tu historia de tu foto de tu niño con niña. Te la mostraré después. Por favor. Y de esta manera que tú lo entiendes ese niño nunca supo. Y yo te invitaría a pensar que si vas y le cuentes, pues ahora sí vas a ver. Lo voy a hacer. Muchísimas gracias, María. A ti, Camilo. Un gusto haber conversado contigo. Gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Y bueno, estaremos de nuevo más adelante encontrándonos.